When is your birthday? When is your birthday? Mira, a ver, mi, my birthday. A ver, is in ¿En qué mes? Ajá. June 7, 7 de junio. June 7. Se dice primero el mes y después se dice el día. June 7. June 7. Ok. Muy bien. Why. Why. Utilizamos why para preguntar por qué razón algo pasa. Para preguntar la razón, el motivo, la causa. ¿Por qué? ¿Por qué? Why? Why? Why didn't you come yesterday? ¿Por qué no viniste anoche? Ayer. Why you didn't? Why didn't you come yesterday? Why didn't you come yesterday? ¿Por qué no viniste ayer? ¿Por qué no viniste ayer? Why? 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 Why are you speaking like this? ¿Por qué estás hablando así? Why? Why es para preguntar sobre motivo, razón, causa de algo, ¿verdad? Why? Why you failed your English exam? ¿Por qué desaprobaste tu examen de inglés? Why did you fail your English exam? Why? Why? Ok. La siguiente es how. How es en español cómo. How are you? ¿Cómo estás tú? How are you? How old? ¿Qué edad tienes? How old are you? How old? How old? Ask about the way something happened. Why es la razón. ¿Por qué? ¿Por qué? Y how es el modo. ¿Cómo? ¿De qué modo? ¿Cómo haces esto? How do you do that? O how do you prepare pizza? ¿Cómo tú preparas la pizza? Para preguntar cómo, de qué modo, ¿ok? Y la última, chicos, es what time. What time. Se utiliza para preguntar la hora. What time is it? By the way, what time is it? What time is it? O what time do you go to school? ¿A qué hora vas al colegio? Es para preguntar sobre el tiempo, la hora. Okay? What time do you go to school? Bien, chicos, estos son los grupos de las question words. Question words. Eh, question words. Vamos a ver esta. Questions, que son un grupo de preguntas muy comunes y de mucha utilidad. ¿Estáis preparadas y preparados? Here we go! Las WH questions son un tipo de preguntas que tienen la peculiaridad de iniciar la pregunta con una palabra que comienza por WH, menos how. En general, la estructura de este tipo de preguntas es la siguiente. Cuando el verbo principal de la pregunta es el verbo to be, la estructura de la pregunta será WH question, seguido del verbo to be, seguido del sujeto y seguido del resto de la oración. Por ejemplo, Where was Sarah yesterday? ¿Dónde estaba Sara ayer? Cuando el verbo principal de la pregunta no es el verbo to be, será necesario utilizar el verbo auxiliar do. La estructura de la pregunta será la siguiente.
WH question, seguido del verbo auxiliar do, seguido del sujeto, seguido del verbo principal y seguido del resto de la oración. Por ejemplo, What do you want to eat? ¿Qué quieres para comer? Las WH questions son las siguientes. What, que significa qué o cuál. Por ejemplo, para preguntar ¿qué estás haciendo? Diremos What are you doing? When, significa cuándo. Por ejemplo, para preguntar ¿cuándo llegó tu madre? Diremos When did your mother arrive? Where, significa dónde. Por ejemplo, para preguntar ¿dónde está mi chaqueta? Diremos Where is my jacket? Which, significa cuál. Como ya vimos en otro vídeo, which se puede confundir con what, ya que los dos pueden ser traducidos como cuál. Pero la diferencia es que usaremos which cuando exista un número muy limitado de respuestas posibles. Por ejemplo, para preguntar ¿cuál es el tuyo, el rosa o el negro? Diremos Which one is yours? ¿The pink one o the black one? Si quieres saber más sobre la diferencia entre which y what, te recomiendo que veas este vídeo donde profundizo sobre el tema. Dejaré el link en la descripción. Who significa quién. Por ejemplo, para preguntar ¿quién es tu hermana? Diremos Who is your sister? Whose significa de quién. Por ejemplo, para preguntar ¿de quién es esta pelota? Diremos Whose ball is this? Como habrás observado, aquí la estructura de la oración ha cambiado, ya que colocaremos el objeto de quien queremos encontrar el dueño entre la WH question y el verbo to be. Whom significa a quién. Por ejemplo, para preguntar ¿a quién viste cuando estuviste en Mallorca? Diremos Whom did you see when you were in Mallorca? Habrá veces que dudarás si usar who o usar whom. Un truco que te puede ayudar es que si la pregunta la puedes responder con him o her, entonces usarás whom. Y si la puedes contestar con he o she, entonces usarás who. Why significa por qué. Por ejemplo, para preguntar ¿por qué no me ayudas? Diremos Why don't you help me? How es la única que no empieza por WH y significa cómo. Por ejemplo, para preguntar ¿cómo me encontraste? Diremos How did you find me? Recuerda, what significa qué o cuál. When significa cuándo. Where significa dónde. Which significa cuál. Who significa quién. Whose significa de quién. Whom significa a quién. Why significa por qué. How significa cómo. Vamos a repasar lo que hemos aprendido. ¿Cómo dirías? ¿Quién pintó ese cuadro? A. Who painted that picture? B. Who painted that picture? O C. Who's painted that picture? Y la respuesta correcta es la B. Who painted that picture? ¿Cómo dirías? ¿Cuándo llegaron? A. When did they arrive? B. Where did they arrive? O C. What did they arrive? Y la respuesta correcta es la A. When did they arrive? ¿Cómo dirías? ¿De quién es este coche? A. Who is that car? B. Whose car is this? O C. Whose is that car? Y la respuesta correcta es la B. Whose car is this? Y por último, ¿cómo dirías? ¿Cómo lo hiciste? A. What did you do it? B. How did you do it? O C. Which did you do it? Y la respuesta correcta es la B. How did you do it? Y esto ha sido todo. ¿Tienes ahora más claro cómo formular las W? How did you do it, all right? Okay, guys. No se queden allí, ¿ok? Pueden, más tarde, entran en YouTube y ven más videos sobre cómo utilizar las question words.
Ok, chicos, las 9 me voy para secundaria, a las 10 regreso y voy a repetir la clase con quinto y sexto grado, ¿ok? Pueden volver a ingresar a las 10 y vamos a ver la clase un poquito más compleja, un poquito más avanzada. Bien. Ok, bye chicos, nos vemos el próximo.